Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Boston, una llamada se convierte en mortal. El asesino escapa. Pero la policía de Boston y el FBI aseguran que lo encontrarán. Al investigar su pasado, para hacerle pagar por su ataque brutal, entre otras cosas, descubren conexiones criminales, nombres falsos y peligros ocultos. Archivos del FBI. Un criminal que asesina a policías desata una guerra en la sociedad. En 1987 desapareció luego de dispararle a 2 policías de Boston, matando a uno. Ya había tenido incidentes con policías y varios criminales lo protegían mientras viajaba por los estados y los límites nacionales. Soy Jim Calstone, exdirector del FBI de Nueva York. Para hallar a este asesino, había que descubrir a sus cómplices antes de que huyera para siempre. Fuera de la ley. En este episodio fueron cambiados algunos nombres. Boston, Massachusetts. El distrito Back Bay de esta ciudad es una zona de gente adinerada, en donde no están acostumbrados a los crímenes violentos. El 2 de octubre de 1987, a las 12:30 a.m., Meredith Falcone y su primo se encontraban en un apartamento discutiendo. Él la había amenazado y ella estaba tratando de hacer que se fuera. Aunque ella temía que no se fuera, se enfadó aún más. Ella llamó a la policía. La operadora envió 2 patrullas al lugar. En minutos, llegó al edificio de apartamento, el primer vehículo policial. Parecía una llamada de rutina para los oficiales Jorge Torres y Chris Rogers. Llamaron a Meredith Falcone por el intercomunicador. Pero según el oficial Torres, había un problema en el sistema de apertura de la puerta de entrada. Ella nos dijo que su sistema de apertura de la puerta no funcionaba y que tocáramos el timbre de otra persona para entrar. Mientras ella hablaba, oímos un tumulto de fondo y supimos que dentro del apartamento ocurría algo. Luego llegaron al lugar 2 oficiales más, William Kennedy y Roy Sergey. Hasta ese momento, ninguna de las personas que vivían allí habían contestado el intercomunicador para que ellos pudieran entrar. Entonces los oficiales decidieron separarse. Hicimos lo usual, 2 cubrimos la parte trasera y 2 el frente. El oficial Rogers y yo nos dirigimos hacia la parte trasera. Torres y Rogers buscaron otra forma de ingresar en el edificio. Buscábamos una pequeña abertura en la parte de atrás del edificio y vimos a un hombre contra la pared que parecía estar tratando de esconderse. Quizás se trataba del primo de la persona que había llamado. Le pedí que se acercara para averiguar qué estaba sucediendo. La puerta del cerco estaba cerrada con un candado. Le pedí que trepara el cerco y que pasara hacia el lado en que yo me encontraba. Ni bien puso sus pies en el suelo, intentó escapar.
Yo le sujeté y llevé a cabo el procedimiento correspondiente. Cuando puse mis manos sobre sus hombros, me empujó y mi instinto me dijo que tenía un arma. Torres fue herido. El hombre siguió disparándole al oficial Rogers. Luego persiguió a Torres. Rogers no pudo disparar con precisión. En ese momento, Kennedy y Sergei ya habían llegado a ese lugar. Al oficial Sergei también le habían disparado. A pesar de estar herido, Torres trató de auxiliar a Roy Sergei. Kennedy persiguió al sospechoso varias calles, pero había desaparecido en la noche de Boston. Cuando me acerqué a su lado y me incliné, noté que sangraba de mi brazo izquierdo y de la parte izquierda de mi pecho. En ese momento me di cuenta de que me había disparado varias veces. Rogers llamó al personal de emergencias y también pidió apoyo. Sentía un dolor que me quemaba el pecho. Comenzó a faltarme la respiración y me di cuenta de que algo me había atravesado el pulmón. El operador de Boston dio a conocer la llamada que los policías temían escuchar, la de oficiales abatidos. Acudieron todas las unidades disponibles. En cuestión de minutos, el usualmente tranquilo distrito de Back Bay estaba lleno de vehículos de emergencias. Los oficiales Roy Sergei y Jorge Torres, ambos heridos de gravedad, fueron llevados rápidamente al hospital. Los detectives interrogaron a los oficiales Rogers y Kennedy. Ellos explicaron lo sucedido y dijeron que el agresor había sido un hombre asiático de unos 30 años de edad, de una altura media y de contextura musculosa. La descripción del delincuente no coincidía con la del primo de Meredith Falcone, el hombre que había comenzado los disturbios domésticos en el edificio. El oficial Kennedy, un experimentado francotirador, estaba seguro de que había herido al criminal, pero no se halló sangre en el área. Los oficiales heridos tenían 3 disparos cada uno. Algunos de ellos eran en el pecho y ponían en peligro su vida. Perdían sangre rápidamente. El personal médico se esforzó por estabilizarlos para practicarles una cirugía de emergencia. En la escena del crimen, los técnicos forenses comenzaron a investigar el área en donde había tenido lugar el tiroteo. Estaba lleno de casquillos de balas, fragmentos de balas y sangre. Detallar la ubicación de cada objeto ayudaría a reconstruir con exactitud cuándo había disparado cada uno. A unas calles de allí, recuperaron el cargador de un arma que se creía que había arrojado el criminal. Era un cargador circular para 15 balas de un arma Sig Sauer de 9 milímetros semiautomática y estaba vacío. Si era del delincuente, esperaban hallar huellas digitales o alguna otra prueba forense que pudiera conducirlos a él. En el laboratorio, obtuvieron huella parcial, pero no fue suficiente para hacer ninguna comparación. La policía alertó a toda la ciudad sobre el sospechoso. Registraron todo el distrito Back Bay y sus alrededores. Pero esa noche no hallaron rastros del agresor. El caso le fue asignado al sargento detective James Fung, de la estación D14 de Boston. Cuando oí por primera vez que le habían disparado a Roy Sergei y a Jorge Torres, me sorprendió y me conmocionó mucho el hecho de que alguien le hubiera hecho eso a oficiales de la policía de Boston. Aunque estaba preocupado por sus colegas, el detective Fung tenía que hacer su trabajo.
Esa escena del crimen sigue siendo una escena del crimen, sin importar si estuvo involucrado un oficial de policía o un civil. El primero quería determinar de dónde había salido el agresor. Quizás sí pudiera identificarlo. Me habían informado que el individuo involucrado en el tiroteo había salido del cerco trasero. Entonces, otros oficiales y yo fuimos a investigar esa área. Dentro del área cercada, advirtieron una gran unidad de aire acondicionado. Al hacer una inspección más minuciosa, el detective Fong descubrió una huella de un zapato en la cubierta del aire acondicionado. Exactamente sobre el aire acondicionado, había una ventana que daba a un pasillo del tercer piso. Pienso que las pisadas que había sobre la cubierta fueron hechas por alguien que saltó desde la ventana del tercer piso hasta el aire acondicionado. Eso sugería que el sospechoso probablemente tenía alguna conexión con el edificio. Los detectives querían interrogar a los casi 60 residentes del lugar. Fong decidió comenzar con aquellos de descendencia asiática. El agresor era un hombre asiático y traté de atar cabos y deduje que quizás él había salido de ese edificio y que quizás estaba relacionado con él o residía en él. El dibujante forense había creado un identikit del sospechoso basado en las descripciones de los oficiales. Pero los residentes no reconocieron al hombre. Aunque habían oído los disturbios y el tiroteo la noche anterior, no pudieron brindarle mucha ayuda. Entrevisté a los ocupantes asiáticos que se sabía que habían residido en el edificio en el momento del incidente y ninguno de ellos pudo darme pistas sólidas. Los otros residentes tampoco pudieron ayudar. Hablé con muchos ocupantes, pero la mayoría no conocía ni siquiera al vecino que vivía en el apartamento contiguo al suyo, dado que esos eran apartamentos que se alquilaban por un corto plazo. Se encontraban en un callejón sin salida. En el hospital, los oficiales heridos estaban en una condición crítica pero estable. Los investigadores estaban frustrados por no tener pistas del hombre que les había disparado. 6 días después del tiroteo, los detectives regresaron al edificio de apartamentos para verificar una nueva pista. Habíamos recibido una llamada de la administradora, quien afirmaba que un hombre asiático había vivido allí, pero que ella se había olvidado de decírnoslo. Y que habían ido a ver si estaba bien porque esa semana no lo habían visto. La administradora creía que habían abandonado el lugar. El inquilino se llamaba Mark Terra y coincidía vagamente con la descripción del delincuente. Un empleado del edificio señaló una caja de municiones que habían descubierto cuando habían entrado para ver cómo estaba Terra. Los técnicos recogieron las balas y notaron que eran de 9 milímetros, del mismo calibre que los casquillos y los fragmentos hallados en la escena del crimen. En el laboratorio serían comparadas con las utilizadas en el tiroteo. El detective Fong inspeccionó un lugar en el techo en donde un panel había sido movido hacia un costado. No halló nada, pero podría haber habido algo escondido con anterioridad. Recolectamos varias cosas, ropa, efectos personales, municiones, huellas y cabellos. Pero nada indicaba a dónde había ido Terra. Al investigar su nombre, se enteraron de que Mark Terra no tenía antecedentes policiales, pero el detective Fong consiguió una copia de su contrato de renta. En él, Terra había sentado su domicilio y su número de teléfono anteriores de San Francisco. El detective Fong se comunicó con ese número y habló con un hombre llamado Leon Perry. Perry no parecía estar dispuesto a hablar y negó conocer a Terra. Perry parecía sospechoso, pero la policía no tenía nada que lo conectara con el tiroteo.
Tom le pidió a la policía de San Francisco que lo investigara. Y ellos le informaron que no tenía antecedentes allí. La policía de Boston recibió una copia de la foto de la licencia de conducir de California de Mark Terra. Se la llevaron al oficial que había visto mejor a la persona que había disparado, Jorge Torres. Me sobresalté al ver la fotografía y le dije, ese es el sujeto que me disparó. La ansiedad y el miedo recorrieron mi cuerpo. Ansiedad por saber que habíamos identificado al sospechoso y miedo porque aún él estaba en las calles. Con el sospechoso ya identificado, la policía de Boston llevó a cabo una conferencia de prensa una semana después del tiroteo. Basándome en la información que tengo disponible y también nuestros investigadores, estoy en condiciones de decirles que es una persona violenta y temible. Querían saber quién era el agresor y ahora tenían que hallarlo. A veces continúa. Los archivos del FBI. En un tiroteo en Boston, 2 oficiales de policía fueron heridos de gravedad. El sospechoso, Mark Terra, desapareció. Los investigadores descubrieron que su último domicilio conocido era en San Francisco y le pidieron a sus colegas del área de Bay que los ayudaran. Le enviaron a la policía de San Francisco letreros con los datos de Terra y les pidieron que sus oficiales estuvieran atentos en caso de que el agresor regresara allí. El sargento Greg Lynch, luego de pasar lista, verificó la tablilla en donde se ponen los anuncios con información sobre personas buscadas. Había una circular sobre un sospechoso que le había disparado a 2 oficiales de la policía de Boston. Sabía que había visto al individuo, pero no pude recordar dónde lo había visto. Luego el sargento Lynch recordó un incidente que había ocurrido 6 semanas atrás, cuando estaba fuera del horario de trabajo, en agosto de ese año. Cuando estaba saliendo de un cine con una amiga, vio a un hombre en la calle que llevaba un arma. Lo primero que pensé fue que quizás podía ser un oficial de policía, pero cuando lo observé, tuve la sensación de que no lo era, especialmente cuando se volteó y me miró detenidamente. Después de que cambió la luz del semáforo, cruzó la calle. Le dije a mi amiga que fuera a llamar a la policía y que les dijera quién era, en dónde me encontraba y que había visto a un hombre con un arma. El instinto de Lynch le dijo que ese hombre era un criminal. Siguió al hombre, pero no pudo evitar que se marchara. El sargento Lynch tomó el número de la placa de Texas del hombre. Cuando me di cuenta de que el hombre en la circular era el mismo que había visto en el cine, comencé mi investigación. Reuní la información que había solicitado en agosto y el número de la placa, y eso me llevó hasta un tal David Terra. Aunque el sospechoso se hacía llamar Mark en Boston, era el mismo hombre. No tenía antecedentes, y en su registro figuraba una casilla postal de Brownsville, Texas. Lynch les envió la información a los investigadores de Boston. La policía de Boston inmediatamente se contactó con las autoridades de Brownsville y les pidió su ayuda. Un detective de la policía de Brownsville investigó la casilla postal y halló el domicilio del sospechoso. Se dirigió al edificio de apartamentos en donde el sospechoso había vivido. El detective le mostró la fotografía de un hombre conocido como Mark o David Terra al administrador del apartamento. Este reconoció la fotografía, pero dijo que no lo conocía bajo ninguno de esos nombres, sino como Ted Otsuki. Otsuki se había marchado hacía unos meses y el administrador no tenía idea de dónde se había ido.
detective de Brownsville verificó el nombre Ted Otsuki y descubrió que ese era el verdadero nombre del sospechoso. Los nombres Mark y David Terra eran alias. Otsuki tenía amplios antecedentes criminales, que incluían un atraco a un banco en Texas en 1979, precedido por la toma armada de una estación de policía de un pequeño pueblo. En marzo de 1979, Otsuki sometió a los 2 oficiales que estaban a cargo de la estación de policía de Los Fresnos. Luego destruyó su central telefónica. Luego de neutralizar a la policía, cruzó la calle, robó el banco local y se llevó $70,000. Otsuki fue condenado por robo y cumplió 7 de los 15 años de su condena en la prisión de Leavenworth. Al año de haberlo dejado en libertad, lo buscaban nuevamente por violar su libertad condicional, por haber abandonado el estado de Texas. El detective de Brownsville se comunicó con Boston y se ofreció a enviarles las huellas digitales de Otsuki. Habían pasado 11 días del tiroteo de los oficiales en Boston, y en las ciudades aún se vivía un clima tenso. Hasta ese momento, los técnicos de policía solo habían obtenido una sola huella, que era utilizable, del contrato de renta del sospechoso. Compararon esta con la de Ted Otsuki enviada de Texas. Al estudiar los puntos de comparación, descubrieron que coincidían. La policía de Boston se contactó con el FBI en busca de ayuda y se le asignó el caso al agente especial Jay Fallon de la oficina de Boston. Era posible que huyera del estado para no ser arrestado. El FBI consiguió un vuelo ilegal para eludir la orden de procesamiento. Los agentes localizaron a un conocido socio de Otsuki de la zona y lo convencieron para que cooperara. Él dijo que había escuchado que el sospechoso había ido a Boston para formar parte de un complot, para robar un banco. Nosotros creíamos que Ted Otsuki estaba en el área de Boston, tomándose el tiempo para reunir socios, para idear un plan en el cual ellos identificarían y secuestrarían a un banquero. Aparentemente el tiroteo con los oficiales no tenía ninguna relación con eso, y había sido un trágico error. Los investigadores creían que la noche del tiroteo, Ted Otsuki estaba en su apartamento, y que la policía de Boston había ido al edificio en respuesta a una llamada por disturbios domésticos. ¡No puedo abrir la puerta desde aquí! Pensaban que Otsuki había supuesto erróneamente que los oficiales estaban allí para arrestarlo, por haber violado su libertad condicional en Texas. Tomó su Sig Sauer 9 milímetros y un cargador con balas. Mientras la policía trataba de que los dejaran entrar, Otsuki estaba listo para escapar. La policía pensó que él había saltado desde una ventana en un pasillo hasta un aire acondicionado que se encontraba debajo de esta. Segundos más tarde, tuvo lugar el tiroteo. Ted Otsuki estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar. En 1987, la policía de Boston y el FBI buscaban a Ted Otsuki por haberle disparado a 2 oficiales de policía. El agente especial, Jay Fallon, trató de limitar la búsqueda del fugitivo y predecir sus movimientos. Un principio muy básico en este tipo de investigaciones es identificar y entrevistar a los amigos del individuo, a la familia y a los socios para poder determinar sus características, qué le agrada, qué no, y en dónde podría estar. Me habían contactado a Leon Perry, en San Francisco, quien pensaba que era uno de sus socios, pero este había afirmado que no conocía al fugitivo. Al vigilar a Perry, advirtieron que estaba usando el auto de Otsuki. Lo estaban observando
pero nunca vieron a Otsuki. La base de datos del FBI había revelado que Leon Perry había estado con Otsuki en la prisión de Leavenworth. Cuando lo enfrentaron a Perry, admitió que conocía al sospechoso, pero dijo que no había hablado con él desde hacía meses y no tenía idea de dónde estaba. No tenían razones para arrestarlo, pero confiscaron su auto y convinieron mantener bajo vigilancia a Perry. En Boston, el caso dio un vuelco trágico. Los dos oficiales heridos se habían estado recuperando bien. Pero el 26 de octubre de 1987, Roy Sergei murió repentinamente cuando un coágulo de sangre se alojó en su corazón y le causó un ataque cardíaco. Sargento detective James Fong. Cuando me enteré de que Roy había fallecido, me conmoví mucho. Lo había visto 2 noches atrás y habíamos entablado una pequeña conversación. Recuerdo que Roy me había dicho, nos veremos arriba. Con eso quiso decirme que trabajaría con nosotros en la oficina de detectives. Me comprometí conmigo mismo a que íbamos a buscar al individuo que le había disparado y matado. Ted Otsuki creció en Texas y tenía familia allí. Con la esperanza de hallarlo, los investigadores entrevistaron a los familiares que vivían en esa zona. Se sorprendieron por las afirmaciones y dijeron que no lo habían visto ni habían oído nada sobre Otsuki desde hacía varios meses. Aseguraron que no tenían idea de dónde estaba. Para confirmar lo que les habían dicho, los investigadores solicitaron sus registros telefónicos. Hallaron varias llamadas recientes hechas desde la casa de los familiares al viejo compañero de Otsuki, Leon Perry, en San Francisco. En los registros también había llamadas a otro ex convicto, un ladrón de bancos en Minnesota. El FBI lo citó, y este accedió a convertirse en informante. Les dio más detalles sobre el plan de Otsuki, que incluía toma de rehenes, robos a bancos y asesinatos. Los socios de Otsuki fabricarían bombas a control remoto dentro de maletines que esposarían a la muñeca de los funcionarios de bancos secuestrados. Luego de que dichos funcionarios extrajeran el dinero de sus propias bóvedas, Otsuki y sus hombres detonarían las bombas para eliminar a los testigos. Nos dijo que los maletines con las bombas estaban guardados en un depósito en San Francisco que Otsuki rentó con nombre falso. El FBI y el escuadrón de bombas de la policía de San Francisco hallaron el lugar en donde se encontraban. Dentro de él estaba el maletín descrito por el informante. Al no saber con exactitud cómo se activaba el aparato, tuvieron que actuar con precaución. Los especialistas ubicaron el maletín lejos del depósito. Luego le pusieron una pequeña carga para abrirlo sin detonar la bomba que podía llegar a ver dentro de él. Había una bomba dentro de un tubo. Un dispositivo improvisado hecho con pólvora volátil, mantenida bajo presión. Para desactivarla, debían abrir el tubo para que no hubiera más presión sobre la pólvora. Según Philip Sena, agente especial del FBI de San Francisco, el modo más seguro de hacerlo es utilizando una manguera. El agua sale con mucha presión.
De ese modo, cuando hay calor y llamas, uno no apunta directamente al caño. Uno arroja algo que es relativamente benigno para quitar el explosivo antes de que éste explote. Me dijeron que ese dispositivo era capaz de matar a alguien y, aunque la explosión abarcara un radio relativamente pequeño, más de 4 metros, el efecto en ese radio era devastador. Más tarde hallaron y desactivaron una segunda bomba. Se guardó la evidencia para analizarla en el laboratorio forense. El agente especial Fallon quería saber si el viejo compañero de Otsuki que vivía en San Francisco, Leon Perry, tenía conocimiento sobre las bombas. Luego de recuperar las bombas, interrogamos a Perry. Él dijo que no tenía idea de la existencia de estas y que si lo hubiera sabido lo habría dicho. Enviamos las bombas y los materiales al laboratorio y allí determinaron que las huellas digitales de Perry estaban en los objetos que tenían las bombas. Basándonos en el hecho de que realmente no pensábamos que Perry estuviera cooperando con nosotros de la manera que podría y que debería haberlo hecho, decidimos revocar su libertad condicional y enviarlo a la cárcel. Hacía tiempo que los investigadores sospechaban que Perry tenía contacto con Otsuki en la actualidad. Ahora tenían pruebas concretas. Aunque cooperara, a Perry podían volver a enviarlo a prisión durante más de 20 años. El agente especial Sena esperaba convencerlo de que hablara. Teníamos evidencia suficiente de que estaba asociado con Otsuki y de que había violado su libertad condicional. Por lo tanto, podíamos presionarlo un poco. Él estaba cómodo en la prisión, por lo tanto regresar allí no era lo peor que le podría pasar. Los agentes convencieron a Perry de que le convenía cooperar. Y comenzó a hablar. Perry dijo que días después del tiroteo en Boston, había recibido una llamada en San Francisco. Nos contó que Ted lo había llamado y le había dicho que las cosas en Boston se habían complicado. Otsuki le contó que le había disparado a 2 policías allí y que él también tenía una herida de bala. Le explicó a Perry que lo estaba llamando desde el aeropuerto de Daytona, Ohio. Otsuki le dijo que tenía que volar a Texas, en donde podría recibir una discreta atención médica para su herida de bala. Otsuki había dejado su automóvil y el arma utilizada en el tiroteo en el aeropuerto de Daytona. Le pidió a Perry que fuera a Ohio a recogerlos, y este aceptó. Otsuki le envió las llaves del vehículo y el recibo del estacionamiento a través de un correo nocturno. Perry debía ir a Daytona, recuperar el automóvil, tomar el arma asesina y destruirla. Tenía que conducir el auto hasta San Francisco, quitar el resto de las cosas que había dentro de él y esconderlo. Perry halló el vehículo tal como le había dicho Otsuki. Dentro de él había una Sig Sauer 9 milímetros. El arma del asesinato era muy buena y él se negaba a destruirla. Así que decidió que la conservaría y se la daría a su padre. Condujo hasta la casa de sus padres en Missouri y dejó el arma allí. Los agentes de Missouri recuperaron la Sig Sauer. El examen de balística confirmó que esa era el arma de la que habían salido las balas mortales. Se hallaron huellas digitales que coincidían con las de Otsuki en una bala que estaba dentro del arma. Por lo tanto, no solo teníamos el arma que, según el examen de balística,
era con la que se había matado al oficial de policía, sino también las huellas digitales de Otsuki en una de las balas que había dentro de ella. Al haber evidencia física que implicaba a Otsuki en el asesinato de Roy Sergei y en la fabricación de bombas mortales, el FBI incluyó a Ted Otsuki en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Pero este había estado escapando durante 4 meses y podía estar en cualquier lado. Un hotel. Continúa. Los archivos del FBI. En 1998, el FBI seguía en busca de Ted Otsuki, un sospechoso de matar a policías a través de todo el país. Para fomentar el caso, el FBI pidió en un programa de crímenes que se televisaba en todo el país que mostraran un perfil del asesino. Durante la transmisión, un conocido de Otsuki llamó al programa. Cuando les pareció que la información era legítima, los operadores le pasaron la llamada al agente especial del FBI, Jay Fallon. La persona que llamó dijo que Otsuki tenía una relación muy estrecha con 2 familiares en particular que vivían en Texas, y que si alguien conocía el paradero de Otsuki era esta pareja. Las autoridades habían hablado con anterioridad con la pareja que afirmaba no haber tenido contacto con el fugitivo. Al investigar los registros telefónicos de los familiares, descubrieron un incremento repentino en las llamadas provenientes de Guadalajara, México, en donde la familia tenía otros parientes. Quizá Otsuki podría haber viajado hacia allí. La búsqueda se extendió hasta México. A los oficiales del FBI en otros países se los llama agregados legales. En la Ciudad de México, un agregado legal, el agente especial del FBI, Stephen Walker, se hizo cargo del caso. El FBI no tiene autoridad legal para dirigir investigaciones en otro país según sus leyes. Por lo tanto, el FBI solicitaría su cooperación y pediría oficialmente que las agencias del orden de ese país hicieran el trabajo del FBI. El agente especial Walker se reunió con la Policía Federal Judicial Mexicana para pedirle su colaboración en la búsqueda de Otsuki. No teníamos un domicilio exacto en Guadalajara, pero poseíamos algunos números telefónicos sospechosos en el área. En ese momento, con la investigación, no logramos localizar ni a los familiares, ni tampoco a Otsuki. El agente especial Fallon tenía esperanzas de que Leon Perry pudiera ayudarlos. El FBI lo convenció de que usara un micrófono, ofreciéndole inmunidad en los cargos relacionados con el armado de las bombas. Habíamos elaborado un plan en el que pensábamos que Perry podía hablar con miembros de la familia de Ted Otsuki para poder tener un vínculo, y de esta manera le dirían en dónde podía llegar a estar Otsuki. Los agentes le dieron un pasaporte falso a Perry y le explicaron cómo tenía que hacer para ganarse la confianza de los familiares de Otsuki. Perry tenía una identificación falsa e iba a dejar la ciudad. Esa era la historia que le iba a contar a la familia de Otsuki para que ellos lo ubicaran, para que hablara con Perry. También existía el problema del arma asesina, y una de las cosas más importantes era que Perry necesitaba saber de boca de la familia qué quería hacer Ted con respecto al arma antes de que él se fuera. Tras varios pedidos, los familiares de Otsuki de Texas aceptaron encontrarse con Perry en el restaurante Matamoros, México. Fuera de allí, aguardaban el detective de Boston, James Fowler, los agentes del FBI y la Policía Mexicana Federal, listos para escuchar el encuentro. Adentro había otros agentes.
Antes de que llegara Perry, un agente y yo habíamos entrado en el restaurante y nos habíamos sentado para poder observar y estudiar la situación. Perry entró y se sentó en el bar. No tuvo que esperar mucho a los familiares de Otsuki. Los agentes podían escuchar su conversación, pero no lo mencionaron a Otsuki. Luego de unos minutos, el familiar de Otsuki dijo que tenían que irse de allí. El equipo de vigilancia cambió de planes rápidamente. Me preocupé porque eso no era exactamente lo que esperábamos. Pero uno tiene que poder confiar en su gente. Deberían estar lo suficientemente cerca como para mantener la señal de audio, pero sin ser detectados. Esperaban estar acercándose finalmente a Ted Otsuki. Continúa los archivos del FBI. En el norte de México, el detective James Foley y otros investigadores le habían puesto un micrófono a un informante y lo habían vigilado mientras se encontraba con los familiares del sospechoso de haber matado a un policía, Ted Otsuki. Los equipos de vigilancia debían mantenerse cerca para no perder la señal del micrófono que tenía el informante, Leon Perry. Necesito encontrarme con Ted, necesito hablar con él. Te aseguro que no será fácil. ¿Y dónde está? Bien, él no está cerca de aquí. Si él quiere que me encargue de las cosas que quiere que me encargue, deberé encontrarme con él. Ya no sé cómo decírtelo. Te diré lo que haremos. Finalmente, los familiares dijeron que llamarían a Otsuki. Mi esposa tiene el número. Creo que lo que podemos hacer es ir a la estación de autobuses. A la estación de autobuses. Allí hay teléfonos. Oh, de acuerdo. Y quizás podamos contactarnos con él. Bien, ¿piensas que se encontrará conmigo luego de eso? Oh, no lo sé, no van a encontrarse. Quizás hable contigo por teléfono, pero eso es todo. La estación de autobuses estaba en la ciudad de Matamoros, a unos pocos kilómetros de la frontera con Texas. Los investigadores vigilaban, mientras los familiares hacían una llamada telefónica de larga distancia. Los agentes encubiertos los vigilaban de cerca. Los familiares hablaron poco con él y luego le dieron el teléfono a Perry. Era Otsuki. Le contó que había estado robando bancos en México, pero no dijo dónde se encontraba exactamente. Aún así, la llamada telefónica era la mejor pista para el agente especial Philip Sena. Las autoridades federales mexicanas lograron conseguir el número de teléfono al que se habló a través del encargado de la estación de autobuses. La Policía Federal Judicial determinó que ese número era de Guadalajara. El agente especial del FBI, Stephen Walker, estaba trabajando junto con la Policía Federal Mexicana en Guadalajara. Sabíamos que habían llamado a Otsuki, teníamos el número de teléfono con el que se habían comunicado. Pertenecía a una residencia en Guadalajara que resultó ser un apartamento en la ciudad. Solo teníamos que ir a ese lugar junto con la Policía Federal. Equipos de oficiales rodearon el edificio, pero no había rastros de Otsuki. Estábamos muy cerca, pero todavía no lo teníamos. En cierta forma, era más difícil que no saber en dónde estaba. Sabíamos en dónde estaba, queríamos atraparlo desesperadamente, pero no sabíamos si íbamos a lograrlo.
Luego de 2 días de haber montado la vigilancia, apareció Ted Otsuki. Los oficiales se le acercaron. Otsuki desenfundó un arma, pero esta vez no pudo disparar. La Policía Federal lo arrestó. Luego, al día siguiente, le transfirieron su custodia al FBI. A Ted Otsuki lo encontraron culpable de intento de asesinato de Jorge Torres y del homicidio de Roy Sergei. Fue sentenciado a una cadena perpetua, más 20 años. El oficial Torres se recuperó de sus heridas y volvió al trabajo. Se retiró del Departamento de Policía de Boston en 1997. Roy Sergei fue ascendido a detective luego del tiroteo. Dejó a una esposa y 3 hijos y a muchos amigos en la policía de Boston. Uno de los salones de la estación de policía D14 está dedicado a su memoria. Jorge Torres espera que lo sucedido en este caso ayude a que no mueran otros oficiales. Tratamos de no tomar nada como de rutina. No existen las llamadas de rutina. Hay que esperar lo inesperado. Tras el tiroteo, la policía de Boston comenzó a proporcionar a los oficiales chalecos antibalas y reemplazó sus revólveres de 6 disparos por armas semiautomáticas de 15 disparos. Ahora tienen más posibilidades de salir con vida cuando ocurre algo inesperado.